Gracias, Presidenta. María Eugenia Guzmán de Antequera, llamada por la organización Reiniciar. Muchas gracias, señora Guzmán. Ahí, Sí, señora. ahí ¿nos escucha bien? ¿Me escucha? Sí, bueno, estoy aquí escuchando perfectamente. Buenas tardes. Muy Le buenas. agradecería manifestar ante la Corte su nombre. Muchas gracias a ustedes por escucharme. ¿Nos podría manifestar su nombre? Que no se escuchó. Soy María Eugenia Guzmán de Antequera, soy abogada, tengo 69 años de edad, soy pensionada y soy para este momento, o para el caso, la viuda de José de Jesús Antequera, dirigente de la Unión Patriótica, asesinado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Muchas gracias, señora presunta víctima. Le voy a hacer algunas precisiones y posteriormente su abogada le hará el interrogatorio del caso. Gracias. La declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulen, ajustándose a los hechos o circunstancias que le consten en relación con su experiencia. Se le informa a la señora Guzmán que fue citada por la Corte para declarar sobre el supuesto conjunto de prácticas de amenaza y estigmatización que habría sufrido y que habrían culminado en el homicidio de su marido. Además, sobre los alegados impactos emocionales y sociales que estos hechos habrían tenido en su entorno familiar y comunitario. Se le informa que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, que se represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Daré ahora la palabra a la representación de las presuntas víctimas Reiniciar para que procedan con el interrogatorio y solicito que indiquen a la Corte el nombre de la persona que va a hacer el interrogatorio y proceder. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta, señores jueces. Va a hablar Luz Estela Ponte de la Corporación Reiniciar. Gracias. Señora Hola. María Eugenia, hace unos instantes usted le indicaba a esta Corte que usted es la viuda de José Antequera. Por favor, cuéntele a la Corte quién fue José Antequera. Habla María Eugenia. Perdón. Muchas gracias. Pues José Antequera fue mi esposo, fue un abogado, un dirigente estudiantil y comunista desde muy temprana edad. Fue secretario general de la Juventud Comunista en Colombia durante muchos años. De ahí pasó a la dirección, o digamos mejor, fundación de la Unión Patriótica, donde se desempeñó como coordinador de todas las relaciones públicas de la organización, es decir, él prácticamente la persona encargada de las relaciones con los demás grupos políticos, estamentos, iglesias, etcétera, para el trabajo que se había propuesto como movimiento dentro de la Unión Patriótica. Y tuvo fundamentalmente una tarea esencial que fue la de coordinar las elecciones o toda la campaña electoral que se llevaría a cabo una vez surgiera la organización como tal. Y bueno, al momento de ser asesinado también tenía a su cargo la coordinación de la segunda campaña para las elecciones de 1990. Muchas gracias, señora María Eugenia. Usted indicó también hace unos minutos a la Corte que su esposo, José Antequera, fue asesinado el 3 de marzo de 1989. ¿Usted quiere contarle a esta Corte cómo fueron los días previos a ese asesinato? ¿Cómo lo vivieron usted y su familia? Bueno, aquí tengo que dejar de todas maneras un poco claro que lo que yo voy a narrar y lo que nos costó a nosotros como personas, como familia, fue lo mismo que le ocurrió a más de 3.000
personas asesinadas de manera selectiva durante el proceso de la Unión Patriótica. Entonces, no puedo hablar de días, tendría que hablar de meses e inclusive de años. Al asesinato de José Antequera desde el momento en que se conforma la Unión Patriótica, que como ya lo dije, él fue su fundador. Entonces, una vez se da el proceso electoral, comienza para lo que nosotros como víctimas significó una matazón muy organizada, muy selectiva. Prácticamente podríamos decir que se empezó una lista de personas que se iban asesinando diariamente, a veces 2 o más al día, solamente por pertenecer al movimiento Unión Patriótica. Entonces, por supuesto, este hecho y la vinculación nuestra con el movimiento fue muy aterrorizante porque permanentemente estábamos asistiendo a entierros, estábamos viendo físicamente el dolor, estábamos viendo los muertos y de manera directa en televisión, en la radio. El país se paralizaba con diferentes marchas, jóvenes, estudiantes, todo eso antecedió hasta el día que nos tocó a nosotros. Y digo nos tocó porque estábamos prácticamente seguros de que estábamos en la lista. Y así fue más corroborado aún cuando 8 días de su asesinato estuvo en una ciudad de la costa y fue traído directamente por el DAS, por algunas circunstancias, y llevado al aeropuerto y traído a Bogotá porque en ese momento era conocido prácticamente en ese pueblo que el asesinato de José Antequera estaba listo para ese día. Entonces se hizo por parte de los criminales de estos hechos un aplazamiento de 8 días porque finalmente el viernes 3 de marzo de 1989 en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, delante de miles de personas, 3:45 de la tarde, fue asesinado con disparos de una ametralladora que dejó, por supuesto, más personas heridas y con el acompañamiento de las escoltas oficiales del DAS que se le habían concedido después de haberlas pedido tanto y después de haber denunciado tanto. Es más, era tan obvia la circunstancia que ya íbamos a vivir que tuvo número su muerte, porque en la mañana había denunciado en una revista bastante pública en Colombia que con nombres y apellidos estaban asesinados a la fecha 720 personas. Cuando la edición de la revista salió, José Antequera era el muerto 721 de esa circunstancia. Señora María Eugenia, usted dijo de que los hechos que antecedieron al asesinato de José Antequera causaron mucho terror. ¿Usted personalmente y sus hijos recibieron, conocieron de amenazas directas contra José Antequera? ¿Esas amenazas los alcanzaron a ustedes como familia? Esas amenazas nos alcanzaron a nosotros como familia y a mí como persona fueron absolutamente permanentes, en el sentido de que a nuestra casa, donde vivíamos con mis hijos, nuestra familia, a nuestra casa llegaban sufragios, que son pésames que se dan en Colombia por escrito por la persona que ha muerto. Llegaron coronas de flores que se envían a los funerales. Nos pintaron la puerta una vez con una cruz negra. En una oportunidad pusieron una bomba que explotó, que hizo mucho daño en el edificio donde nosotros vivimos y mucho daño, por supuesto, a los vecinos. También colocaron una bomba en su oficina donde inclusive hubo una persona muerta. Todo eso precedió el momento y la llegada de la muerte en físico ya, del asesinato, por supuesto, de José Antequera. Fueron demasiadas amenazas y demasiadas circunstancias, demasiado terror el sufrido por mis hijos, porque por el solo hecho de tener escoltas en la puerta de la casa, de compartir con ellos, de tener agentes del TAS que tenían que permanecer a veces días y noches con nosotros, el miedo se fue centrando en nuestra alma y hacía parte
intrínseca del diario vivir nuestro, del terror con que teníamos que empezar a salir todos los días a la calle y con la angustia terrible de todos los amigos que perdimos una vez pasaron por las visitas a nosotros. Tenían mis hijos que ver en la televisión que acababa de salir un amigo de nuestra casa y en la noche ya era asesinado, ya tenía un número. Es decir, fueron unas circunstancias que estaban absolutamente destinadas a romper no solo el alma, sino la mente y la condición política de todos los que nos juntamos en la Unión Patriótica. Señora María Eugenia, usted indicó que José Antequera fue asesinado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. ¿Qué supo usted de cómo resultó José Antequera en la clínica? ¿Qué implicaciones cree usted que pudo tener? ¿Y qué pasó después de ser público que José Antequera fue asesinado? José Antequera entró ese día al aeropuerto, eran las 3:45 de la tarde, y sonó una ametralladora que impactó prácticamente en todo su cuerpo. Cayó al piso, hubo reacciones, se supone, de muchas personas que habían ahí en el sentido de correr, de gritar, habían más de 1000 personas mirando, hubo personas heridas por las ráfagas de todas las balas a su alrededor, es decir, heridas indirectas. Y José Antequera en el piso absolutamente ensangrentado, fue recogido por los escoltas del gas. Supuestamente había una persona tirada también en el piso que se supone que era la que había disparado contra él. Fue recogido, fue llevado a la clínica del Seguro Social, no obstante pasar primero por una clínica donde hubiera podido ser dejado con más tiempo, con anticipación, pero tal vez los escoltas del DAS decidieron que darle más tiempo a la muerte y por supuesto se llevó a un poco más. Llegué, su cuerpo absolutamente todo su pecho, sus ojos de desconcierto abiertos, como quien dice aquí, ¿por qué lo peiné? Cerré sus ojos y comienza a partir de ahí un drama que para mí es absolutamente indescriptible, porque su cadáver fue llevado a medicina legal para hacer la autopsia donde se determina la causa de la muerte. Era una persona absolutamente joven, tenía 34 años de edad, estaba absolutamente lleno de vida y por supuesto la única causa de su muerte fueron los casi 30 disparos que recibió en toda su humanidad. A partir de ahí comenzó un funeral que fue como el empilecimiento de lo que se nos acababa de hacer como familia y como grupo político, porque el funeral tuvo la módica suma de 5 días de celebración y la razón para que no pudiéramos realizar el entierro es que el alcalde de la ciudad, que en ese momento era Andrés Pastrana y que después fue presidente de la República, decidió que la salida del cadáver hacia el aeropuerto tenía que ser sin marchas y en silencio. Y resulta que toda la ciudad estaba rebotada, los movimientos estudiantiles, sindicatos, artistas, muchos gremios estaban absolutamente conmovidos por esa muerte. Entonces, era imposible que durante esos 5 días se permitiera el entierro para ellos, porque no se terminaba de quejar, no terminaban de llorar. Los jóvenes no terminaban de agruparse, todas las personas alrededor del Consejo de Bogotá que querían expresar su dolor por una muerte democrática, por el cargo que ocupaba, por su juventud, por su intelecto y por toda su capacidad. Entonces, fue lo más doloroso tener que aguantar 5 días en un funeral, 5 días de embates policiales contra la gente que entraba y salía del consejo. Y además de eso, tan pronto termina esa circunstancia y logramos hacer el entierro porque mi hija, que solamente tenía 10 años de edad, tuvo que presentarse públicamente para hacer una súplica
al señor alcalde que permitiera el entierro y por favor nos dejara descansar. Y cuando eso sucede, ya llego a mi casa y supongo yo que al día siguiente voy a entrar en un proceso por lo menos de un mínimo reposo. Entonces la DIJÍN, que es el Departamento de Policía Judicial, decide ir por mí y pensé que me iban a hablar de algo que hubieran encontrado, hubieran hecho, ¿no? Para seguir denigrándome a mí como ser humano, como mujer, como persona. Se me metió a un sótano asqueroso y sucio de la Dijín y se me interrogó por diferentes personas y se pusieron ante mis ojos muchas de las personas que ya habían muerto asesinadas por parte de la Unión Patriótica y otra serie de personas que jamás había visto, y se pretendía que yo, entre esos grupos, entre esos rostros, encontrara un rostro que conociera como asesino de José Antequera. Yo no tengo palabras para describir la confusión mental, el miedo y la angustia con que he tenido que vivir cada uno de los momentos y cada uno de los espacios que se dieron en ese momento preciso y puntual, tan doloroso para mi vida, para la vida de mis hijos, de mi familia y para la vida de todos los que están hoy acompañándome, porque también militaron y también han sido víctimas exactamente iguales que yo. Gracias, señora María Eugenia. ¿Usted puede manifestarle a esta Corte si conoce de la existencia de una investigación judicial y cuáles han sido los resultados? Realmente, bueno, me disculpo que la pregunta entra un poco, pero... ¿La reformulo? ¿Quiere que la reformulo? Sí, pero puede reformular. ¿Usted sabe si el Estado colombiano ha investigado el asesinato de José Antequera y cuáles son los resultados que usted conoce? Pues el asesinato de José Antequera, como lo acabo de narrar, comenzó con una investigación hacia mí directamente. Se buscaba en mí alguna realidad, algo que yo no podía de ninguna manera conocer. De ahí, por supuesto, comencé yo un peregrinaje por las oficinas de la dirección del DAS, por la Procuraduría, por la personería, donde hacía peticiones que se me permitiera abrir caminos, alguna explicación. Jamás tuve ninguna respuesta de ninguna de estas entidades y el proceso penal que se abrió fue rápidamente declarado como sin elementos para hacer una apertura, porque por más que fue el asesinato cometido delante de miles de personas, se supone que habían cámaras, no aparecieron las cámaras, nadie estaba declarando, se perdieron las armas, se perdió la ametralladora, no se hicieron comparaciones balísticas, en fin. En el hecho en sí no se pudo hacer absolutamente nada, pero creo que era prácticamente el formato que se utilizaba en todos los asesinatos, porque por eso ninguno hasta el momento ha concluido con un final. Y en el reciente pasado, ¿usted ha conocido de alguna reapertura en la Fiscalía General de la Nación? Fue para nosotros muy ilusionador porque hace algunos años, creo que fue en el 14, tal vez 2014, algo así, 16, se reabrió un área de investigación que se llamaba Unidad de Análisis y Contexto por parte de la Fiscalía General, que para nosotros fue como una esperanza y efectivamente así comenzó, porque se empezaron a hacer todo lo que se había denunciado, prensa, toda una conectividad de eventos que cuentan la vivencia de los... Y rápidamente esta unidad pudo desistir seguramente porque como responsables o por lo menos como coautores de la matanza eran los integrantes del TAS, que eran las escoltas que el Estado nos había dado a nosotros para nuestra protección. Entonces, en todos los casos similares al mío y a casi todos los que tenían escolta, sucedió lo mismo. Fueron parte importante
de todo el exterminio de la Unión Patriótica. Entonces, al empezar la unidad de contexto, a reconocer y empezar por ahí, el Estado creo que continuó con su plan inicial y es la impunidad total que hay que mantener sobre lo que pasó con toda esta masacre cometida día a día sobre nosotros por ser simplemente militantes de la Unión Patriótica. Gracias. Señora María Eugenia, ¿usted quiere contarle a esta Corte algunos de los efectos que usted cree que este crimen ha tenido, no solo en su familia, sino en la sociedad y en la democracia colombiana? Pues los daños fueron muy importantes para la democracia colombiana, empezando porque fue tal vez la gran oportunidad que tuvo el país de hacer un verdadero proceso de paz donde se involucrara la mayoría de toda la vocación política del país, que era la propuesta que hacía la Unión Patriótica. De todas maneras, todos los daños políticos suficientes y los daños que ya fueron de alguna manera expresados por Aida Bello hace un momento, hay que hacer un recuento de los daños personales y no solamente los míos, porque yo tengo la suerte de haber sufrido muchos daños personales y de haberlos podido superar porque tuve como pagar un psiquiatra, tuve como llevar mis hijos a psiquiatría, a tratamientos médicos, a tratamientos psicológicos, tuve como educarlos de alguna manera, lo que no fue posible en toda la colectividad, porque la mayoría de las personas, los efectos psicológicos que esto les generó, derivaron en suicidios de sus hijos, en prácticamente locuras, desapegos, desplazamientos, hogares destruidos, disociados completamente, algunos porque las familias se dividen fuera del país, huyendo, etcétera. Y bueno, de manera personal, y creo que esto lo ha vivido casi toda la colectividad, estoy diagnosticada desde hace mucho tiempo con una depresión mayor severa. Sufrí de estrés postraumático que aún lo manejo con alguna medicación. He tenido anorexia nerviosa durante mucho tiempo, lo que me impide comer como le corresponde. Y he sido y hemos sido obligados a vivir no una vida que nosotros escogimos. Nosotros escogimos vivir una vida sana, en paz, y por eso nuestro proyecto político solamente apuntaba a la bandera de la paz. Y hemos sido obligados a vivir estigmatizados totalmente por haber pertenecido a un movimiento político de izquierda que en el país significa prácticamente ser como una especie de persona destinada a morir por ser un... Entonces, en ese orden de idea, mis hijos han sufrido las mismas consecuencias y todo este daño me he podido pagarlo. No pasa lo mismo con otras personas cuyos hijos desaparecieron. ¿Cómo borra de la mente una madre que le entregan el hijo en pedazos, una bolsa por aquí, un pedazo por aquí, la cabeza por acá? Yo no quiero entrar en el detalle porque para eso todo el embrollo jurídico lo muestra y todo esto está acreditado en prensa, en radio, en televisión. No hay un estamento público que no conozca lo que pasó con la Unión Patriótica. Entonces, los daños que se nos han causado como grupo político y los que se nos han causado como personas, como ser humano, como mujeres que somos las obligadas a criar los niños en el hogar, tener que pelear con nosotros mismas, nuestra mente y nuestras contradicciones y poder educar a nuestros hijos, no en la maldad que nosotros sufrimos, sino en la bondad que precede la vida y que es la que nosotros únicamente queremos y respetamos. Muchas gracias. Gracias, señora María Eugenia. Señora Presidenta, muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Me corresponde ahora la representación del Estado, interrogar a la señora, quién va a hacer las preguntas y proceder. Gracias, Presidenta. Yo tomaré la palabra. Señora María Eugenia Guzmán, buenas tardes. El Estado en esta oportunidad desea reconocer la labor política y social que fue desarrollada por su esposo, José Jesús Antequera, dentro de la Unión Patriótica, y los esfuerzos tan importantes
que han hecho usted y su familia en la construcción de la paz y la búsqueda de la justicia. Señora Presidenta, el Estado no tiene preguntas. Muchas gracias. Pregunto ahora a los señores jueces, a ver si tienen preguntas. Al señor juez Ricardo Pérez Manrique. Sí, señora Presidenta. Adelante. Buenas tardes, señora. La hemos escuchado con mucha atención. Usted reiteradamente en su declaración ha hecho referencia a su familia, a sus hijos. Me gustaría que nos dijera cuántos son sus hijos, qué edad tenían en el momento de los hechos, del asesinato de su esposo y cuál ha sido la consecuencia de la muerte del padre sobre la vida de estos chicos. Cuando mi esposo fue asesinado, teníamos ya 2 hijos. Mi hija mayor, Erika, en ese momento de 10 años. Mi hijo menor, José Darío, en ese momento de 5 años. Las implicaciones sufridas sobre su vida en el primer momento fueron muy psicológicas, por supuesto, por lo que tuvieron que presenciar y vivir respecto de nosotros y del funeral al que asistieron durante 5 días y en el que yo quise mostrarles cómo era una situación de muerte en todo lo que le sucedió a su padre. Entonces, empezó mi hija mayor a tener unas enormes dificultades en poder hablar, en relacionarse, en querer siquiera abrir la puerta, en querer comer, en salir de su habitación, en tener una conversación conmigo porque prácticamente me acusaba de yo no haber podido defender a su padre y para ella era lo más importante de su vida y para ella su mamá, si era capaz de criarlos, de quererlos y todo, tenía que ser capaz de haber podido impedir esa muerte tan horrible de su padre. Mi hijo José Darío, recuerdo con muchísimo dolor y con muchísima impresión. Cada vez que yo iba a salir de mi casa, al salir, mi hijo se colgaba de mis piernas y me rogaba y me suplicaba, mamá, no te vayas, o mamá, júrame que tú vas a volver. Y el terror de mi hijo, la primera vez que fui al aeropuerto, mi hijo gritaba y pedía auxilio porque él consideraba que por llevar el nombre de su padre también iba a ser asesinado, igual que lo fue. Entonces, vi muchas veces la forma en que mi hijo se tiraba al piso y sobre mí me suplicaba, mamá, por favor, vuelve. Son escenas que yo sé que no las viví sola, porque muchos otros hijos ni siquiera pudieron derramar lágrimas, simplemente decidieron suicidarse con tanto dolor. Entonces, mi hija rápidamente tomó la decisión de empezar a vivir una vida para ella muy dedicada al recuerdo y a la memoria de su padre. Y lo mismo pasó con mi hijo. Y entonces yo tuve que hacer un esfuerzo permanente y diario para ubicarlos a ellos en el sentido de la justicia frente a toda la impunidad y amenaza que había a nuestro alrededor. Los enseñé y a pesar de eso, hoy en día, de tanto que hablamos, puedo decirle que me siento muy orgullosa y agradezco su pregunta, porque hoy mi hijo es el director del Centro Nacional de Memoria de Paz y Reconciliación en la ciudad de Bogotá, porque dedicó su vida entera a hacer memoria, a reconstruir y a trabajar sobre esto. No porque yo lo convenciera, sino porque el estudio de su vida y de todo lo pasado llevado a esto, igual que mi hija, que hoy en día vive en Madrid desde hace mucho tiempo, fue su decisión por físico temor y terror y fastidio de vivir en Colombia. Mi hija escribe también, solamente trabajan los dos en temas de reconciliación, de memoria, de paz, y más a lo largo y ancho del país y de los sitios internacionales donde ya tienen acceso también. Muchas gracias, señora. Le agradezco sus respuestas. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias a usted, señor juez. Pregunta al señor juez Raúl Zaffaroni si tiene preguntas que hacer. Sí, señora Presidenta, muchísimas gracias. Doctora, le pediría, por favor, que me recuerde un poco la historia política. Es decir, el partido
¿El partido surge de un acuerdo de paz, si mal no recuerdo, o tiene su origen en un acuerdo de paz? El partido, la Unión Patriótica como Sí, tal, sí, sí. surge después de que se hacen unos acuerdos de paz con el gobierno de ese momento, en el año 84, algo así, con el gobierno de Belisario Betancur. Entonces, a raíz de los acuerdos del proceso de paz, surge el movimiento político Unión Patriótica, que es un movimiento, es decir, sus fundadores, muchos eran del Partido Comunista, algunos, pero su proyecto era bastante destinado, es decir, su vocación era reunir todos los estamentos políticos existentes en el momento, liberales, conservadores, comunistas, grupos de guerrilla, era un elemento esencial traerlos a la vida civil. Se pidió participación de todos los estamentos políticos porque era lo que pretendía el movimiento como tal, hacer una gran agrupación por la bandera de la paz para el país. Entonces, de ahí surge el movimiento político y tan pronto el movimiento se logra estructurar como tal y se lanza a sus primeras elecciones absolutamente legítimas, el movimiento a los 20 días comienza a sufrir y a ser víctima de una matanza absolutamente coordinada y selectiva. Primero, Kida, recuerdo el primer congresista, gran amigo, el Leonardo Posada, asesinado en la calle como fue la costumbre de todos los asesinatos. De ahí hasta la muerte de mi esposo, ya como lo dije, había más o menos 700 personas, muchos de ellos los que habían ocupado algunos cargos. Y bueno, de manera permanente debo decir que a esta fecha en que tengo 69, he asistido a más de 90 funerales, todos de los amigos, y no he podido parar en este esquema y en esta marcha de la muerte a la que me han obligado a mí a andar sin yo pedirlo y sin quererlo, y de la cual quiero salir, por favor, únicamente con la convicción de que nos han creído que esto que nosotros hemos vivido es verdad. Esto no es mentira. Estas muertes se dieron, esa sangre la olimos todos nosotros, todavía la tenemos en la nariz y es asqueroso vivir así. Doctora, ¿ustedes consideran que han sido traicionados por el Estado al acordar, esa tramitación de paz? Claro que fuimos traicionados fuimos traicionados por el Estado porque ¿para qué se firmó el acuerdo? Para comenzar inmediatamente después una matanza. Se suponía que íbamos a interactuar a través del diálogo, a través de la construcción política, de las ideas nuevas que se traían en estos proyectos. Entonces, evidentemente, eso fue lo que sucedió. Doctora, por esos años, si mal no recuerdo, creo que fue el 85, 86, pero puedo estar equivocado. Mataron también un candidato a presidente, ¿no? Mataron dos candidatos presidenciales nuestros, que fueron Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo. Ah, bueno, justamente en el mismo año en que fue asesinado mi esposo. Es más, el día del funeral de mi esposo, ese candidato asesinado, que fue Luis Carlos Galán, estuvo dándome el pésame a mí, muy compungido y muy adolorido, porque en su juventud había tenido la oportunidad, cuando fue ministro del Trabajo, de trabajar con José Antequera, mi esposo, en la reforma educativa que él pretendía en ese momento estructurar para el país. Entonces, ya era muy conocido entre esas personas del Partido Liberal y fue a darme el pésame y exactamente el 18 de agosto de ese mismo año también fue asesinado, también en la misma asquerosa práctica de la publicidad absoluta, una publicidad que aterra porque Luis Carlos Galán en una plaza pública, en la plaza de Soacha, con miles y miles de seguidores que estaban escuchando su propuesta ese día, fue asesinado con
toda la tranquilidad del caso, custodiado exactamente por los mismos elementos también del gas. Entonces, hemos tenido que compartir como movimiento, como personas y como víctimas, otras víctimas de otros partidos también políticos, pero que de alguna manera compartían ideológicamente nuestro sentido. ¿Usted supone, doctora, que en el caso que Galán hubiese llegado a la presidencia de Colombia, hubiese continuado con esta campaña o lo hubiese interrumpido? Luis Carlos Galán se promovía de todas formas como una persona demócrata con unas ideas liberales bastante respetables y de ninguna manera opuestas a lo que nosotros planteábamos. De hecho, le digo que entre José Antequera y muchos de los militantes había una relación amistosa y personal con esta dirigencia política del Partido Liberal, justamente por la importancia de esa juventud que creía toda y al confluir en un solo proyecto por la paz en Colombia, esto iba a prosperar y a dar grandes resultados. Y resulta que todos los que se atrevieron a pensar siquiera parecido fueron eliminados, asesinados sistemáticamente en público, delante de todo el mundo para que entendiéramos de qué era capaz la institución, porque no se puede asesinar a más de 5.000 personas en un país durante todo ese tiempo sin que el Estado se entere. Es absolutamente imposible. Y se enteran todos de tanto llorar y tanto pedir, nos habían dado cuidado. El Estado nos cuida. Doctora, ¿cree usted que el episodio del Palacio de Justicia tiene alguna vinculación con esto, en algún sentido? Quiero decir, ¿considera usted que alguna decisión de la Corte Suprema de Colombia de aquel momento, favorecía o impedía esta serie de asesinatos o las dificultaba? Y eso puede ser uno de los tantos motivos del episodio del Palacio de Justicia. No había decisiones, no había pronunciamientos, no había nada sobre este tema. El tema del Palacio de Justicia fue un tema puntual de la guerra que se ha dado en Colombia durante tanto tiempo, pero no tiene una conexión directa con el trabajo de la Unión Patriótica como tal. Es un tema completamente aparte, asqueroso y lamentable desde todo punto de vista, porque resultó eso con la muerte de los grandes magistrados que tuvo el país en ese mismo tiempo. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Le agradezco profundamente. Y gracias, señora presidenta. Gracias, señor juez Zaffaroni. Pregunto ahora al señor juez Eduardo Ferrer MacGregor si tiene preguntas que hacerle. Sí, señora presidenta. Adelante. Buenas tardes, señora Guzmán. ¿Qué espera de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Lo primero que espero es que me miren bien a los ojos, escuchen bien mi voz, escuchen mi clamor. Créanos, es lo único que yo pido a estas alturas donde han pasado más de 32 años de impunidad. Esta situación, esta tragedia, este proceso de muerte y de sangre, esta marcha del dolor que nosotros hemos vivido, es cierta, la vivimos, la sentimos, la olimos, la hemos trajinado y la llevamos en la piel día a día. Es más, tenemos ya claro que muchos de los muertos, por ejemplo, mi esposo, prácticamente tenía al morir la misma edad que ya tiene la impunidad. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Lo que no hemos podido nunca obtener en Colombia y no lo vamos a poder lograr porque en Colombia es una política prácticamente de Estado. La izquierda está estigmatizada por ser izquierda y eso es un delito. Entonces esperamos que nos crean, que sientan que esto que nosotros contamos, lo que está escrito en tantas páginas de dolor de este país y todo lo que nuestros abogados y personas que nos apoyan en esto están contando, es verdad. Esta historia sí pasó, estos asesinatos se dieron
uno por uno y conocimos prácticamente a todas las personas muertas y sus rostros nos acompañan. Por eso estamos aquí. No tenemos mucho más que pedir nosotros, porque lo único que nos tiene frente a esta corte es la poca dignidad que nos queda de todo lo que ya nos han quitado y arrebatado como seres humanos. Muchas gracias. Valoro mucho su declaración esta tarde. Por mi parte es todo, señora presidenta. Muchas gracias, señor juez Ferrer. Pregunta al señor juez Eduardo Viva si tiene preguntas que hacer. Sí, presidenta, si usted me lo permite. Claro que sí, adelante. Doctora, ¿cuál es su reacción, si es que tiene alguna, claro, por cierto, frente a las afirmaciones del Estado en que le hace un reconocimiento, no le hace preguntas? ¿Cuál es su reacción ante la conducta que el Estado ha tenido en esta audiencia y en este proceso de reconocimiento hacia su persona, su marido, etc.? Pues gracias por esa pregunta. Evidentemente es claro el desdén con que se dirigen a nosotros. Ni siquiera tenemos que preguntarles. Yo respeto las formas en que a uno le hablen y respeto la institución, etcétera, pero me dicen que me reconocen, eso me lo reconocen a mí. Yo llevo años de rodillas con toda la organización pidiendo que se reconozca esto como el delito y el crimen y el genocidio o el hecho colectivo de un partido eliminado y exterminado. Cuando el Estado dice que reconoce mi dolor, mi drama y mi tragedia, yo no necesito ese reconocimiento, ese que tengo yo, estoy aquí. Yo necesito un reconocimiento real y verdadero que toda la estructura jurídica de este proceso está tramitando en este momento. Entonces, es desdeñoso el Estado como lo ha sido para investigar, para averiguar, para buscar, para recomponer, para dejarnos ser un ente político. El Estado ha sido absolutamente desdeñoso, ha sido, yo diría que casi que cínico, cuando en este momento alguien viene y me dice a mí, yo lamento mucho y le agradezco su lucha, cuando llevo 32 años llorando por esto y suplicándole a cualquiera que nos quiera escuchar, que entienda que lo que pasó en la Unión Patriótica es absolutamente irreparable, no solo para el país, sino para el movimiento, para las personas y para toda esa generación, esa juventud que fue eliminada solamente por pensar, solamente por querer construir en Colombia un proyecto de paz. Nada más por eso. Yo siento al gobierno, como lo he sentido siempre, dejándonos en la total orfandad, siento su desprecio, siento su deslealtad y siento su traición, porque cada vez que nos acercamos a ellos para pedir protección al presidente Barco, al presidente, a todos los que estaban en ese momento, a los estamentos, a los directores del DAS y todo, con grandes palabras, con grandes abrazos, salíamos de su oficina y al día siguiente, al abrir el periódico, nos manchábamos otra vez de sangre porque ya venía el siguiente muerto. Entonces yo sí siento que 32 años son un tiempo, 32, un poco más, menos, es un tiempo muy largo para reírse de un movimiento en su cara y para reírse del dolor tan agudo que hemos llevado nosotros y sobre todo las mujeres en nuestro vientre por haber tenido y seguir que tener pariendo hombres y mujeres para una guerra que nosotros ni siquiera nos inventamos, ni quisimos, ni nunca hemos querido estar ahí. Me disculpa la vehemencia, pero de alguna manera afecta a mi alma esto. Muchas gracias. No tengo más preguntas, presidente. Muy amable. No, muchas gracias, señor juez Biobrosi. Pregunto al señor juez vicepresidente Palmiño Freire si tiene preguntas que hacer. Gracias, señora presidenta. Señora Guzmán, en primer lugar, reconocer no solo la vehemencia, sino esa vitalidad que transmite a pesar de lo doloroso y trágico de su experiencia personal y colectiva.
para la Corte es muy importante esta visualización, aunque sea a través de medios telemáticos, pero usted ha sabido transmitir ese dolor y esa rabia que siente ante la eventual ausencia de justicia. Yo solamente quisiera que me amplíe, me comente. Aquí se ha sostenido que esta actuación brutal que terminó con la vida de candidatos presidenciales, autoridades elegidas y todo, giraba alrededor de un grupo de personas con una ideología política que se organizó para no tomar las armas, sino para hacer lucha política. Y que eso es lo que está atrás. Hoy, esa gente como usted que sobrevivió a esa barbarie, siguen haciendo lo mismo que hicieron, es decir, siguen empeñados en hacer escuchar su voz, su militancia política. ¿Cómo es su vida ahora? Es decir, están sujetos a presiones, están sujetos a amenazas. ¿Cuál es su situación humana y cuál es su actividad social o política ahora y del entorno que usted conoció como la gente del grupo Unidad Patriótica, Unión Patriótica? Unión Patriótica. Pues realmente como la victimización ha sido un proceso tan largo y tan espinoso de recorrer, yo no puedo decirle a usted, a partir de tal día las cosas cambiaron y la gente empezó a hacer tal y tal actividad. Realmente nuestros hijos fueron creciendo. Nosotros como víctimas empezamos a reconocernos en los diferentes funerales, en los diferentes espacios estatales de reclamación, en las marchas que hacíamos, en los encuentros que empezamos a hacer como víctimas, buscando apoyos emocionales, apoyos psicológicos. En todo ese periodo hemos estado prácticamente desarrollando nuestras vidas personales mediatizadas por el dolor y teniendo que estar sometidas a muchos tratamientos de pronto médicos, psicológicos, etcétera, pero cada quien siguió con su vida. El movimiento político como tal ha logrado nuevamente algún tipo de restablecimiento en el sentido de que su personería jurídica que fue quitada justamente porque en realidad no había personas con quien seguir, fueron asesinadas. Entonces, ese movimiento como tal ha seguido y a través de muchos de los sobrevivientes en el camino van a los pensamientos y propuestas que tenía la UP en su momento. No ha sido un trabajo fácil porque el vernos como víctimas y el reconocernos como víctimas causa terror y causa pánico hacia la juventud. He tenido sitios donde he dado conferencias por haber sido invitada y los jóvenes me preguntan cómo hacen ellos para no sentir ese miedo, porque creen que si en Colombia vuelven a comenzar de alguna manera proyectos políticos novedosos, también van a ser asesinados por parte de la Unión Patriótica. Entonces, nuestro andar, nuestra marcha ha sido por la vida, por la recuperación de la dignidad, por la justicia, por la reparación de todas y cada una de las personas. Hemos hecho un gran trabajo de memoria, hemos hecho durante mucho tiempo, la mayoría, mucho uso de toda la transmisión verbal de lo que hemos vivido. Hemos dedicado muchos tiempos a elaborar documentales, trabajos, etcétera, donde pueda constar toda esta verdad, pero de todas maneras, nuestra vida sigue siendo muy triste y muy dolorosa porque seguimos reconociéndonos aún como víctimas no reconocidas por parte del estamento político colombiano que fue el que nos asesinó lentamente y con todas sus armas, porque nosotros no tenemos armas, nosotros solo tenemos la fe en el proceso de paz.
Eso era todo. Le agradezco mucho su valiente y tan documentada y tan sentida intervención. Le agradezco y le reconozco. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a usted, señor juez vicepresidente. Señora, la Corte, por mi medio, desea expresarle nuestro reconocimiento por su testimonio y porque de alguna manera su testimonio y el de la otra testigo que vimos esta mañana nos han permitido acercarnos al dolor de una inmensa tragedia que ahora está en conocimiento de esta Corte y dentro de las limitaciones que podemos tener, procuraremos estar a la altura de las circunstancias. Pero quería decirle, señora, que en medio de todo ese dolor, en medio de toda esa tragedia que usted nos ha explicado, fíjese que yo siento por usted una inmensa admiración, no solo por la forma en que usted ha logrado como víctima directa de esta tragedia salir adelante, sino por la forma en que usted, fíjese, precisamente pensando en la dignidad y en la paz, logró hacer de sus hijos dos gentes dedicadas a eso, a la dignidad y a la paz. Y eso tiene muchísimo valor. Tiene muchísimo valor y yo por eso en lo personal quería reconocerle su trabajo, su coraje, su valor e instarla a que no desmaye. La paz y la dignidad y los derechos humanos tienen muchos enemigos, pero también tienen gente como usted que siguen adelante pese a todo. No desmaye, sigue adelante. Ahí están sus hijos para demostrarlo, lo que se puede hacer cuando se sigue ese camino. Muchísimas gracias, señora, y puede usted seguir conectada con nuestra audiencia, no esta mañana, que ya hemos terminado, sino a partir del día de mañana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por sus palabras muy determinantes para mi situación y para el aliento que necesito para continuar en este. También como mujer, por comprender mi dolor de madre. Gracias. A usted, señora.